Antes de comenzar este video, quiero pedirles que por favor me regalen un me gusta y se suscriban a mi canal, me ayudarían muchísimo. Sin más que decir, comenzamos. Me llamo Rubén Salgado, tengo 52 años y llevo más de la mitad de mi vida sobre un tráiler. He manejado desde Tijuana hasta Chetumal, cruzado desiertos, montañas y selvas. Me he dormido en gasolineras infestadas de zancudos, desayunado en loncherías que ni aparecen en Google y dormido con un cuchillo bajo la almohada en más de una ocasión. Pero la ruta que me cambió, la que todavía me quita el sueño cuando cierro los ojos, fue la famosa Ruta 47, de Ciudad Valles hasta Puerto Progreso. Una ruta de casi 2000 kilómetros que atravesé hace unos años, llevando una carga de maquinaria pesada para una planta que estaban montando cerca del mar. Era un viaje largo, de al menos 5 días, si todo iba bien, pero no fue así. Día 1, lo que no dicen los mapas, salí temprano, desde una pensión en las afueras de Valles. El camión iba cargado con piezas de más de 6 toneladas. En teoría, era una ruta sencilla, autopista, algunos tramos estatales y mucho calor. Me acompañaba un joven que apenas llevaba 6 meses como copiloto, Samuel, le decían. Buen muchacho, callado, siempre con su libreta negra donde anotaba todo. Muy puntual, muy serio, tal vez demasiado. Ya al mediodía, pasamos por un tramo donde la señal de celular desapareció por completo. Nada nuevo. Pero luego de unas horas de carretera sin ver a ningún otro vehículo, empecé a sentir algo extraño. No miedo, no aún. Más bien, esa sensación de que algo no encaja. El cielo estaba demasiado gris para ser verano, los árboles demasiado quietos, y Samuel anotaba sin parar. Le pregunté qué escribía, y solo me dijo, estoy registrando cosas. Por si acaso, no le di importancia. A veces los novatos se vuelven supersticiosos por las historias que oyen en las pensiones. Seguí manejando. Esa noche paramos en una pensión vieja cerca de un pueblo llamado San Luis del Monte. No lo encontraba en el GPS. Preguntamos a un anciano en la gasolinera y nos dijo que el lugar tenía años de estar medio abandonado, pero que aún quedaban cuartos para choferes. Y sí, había habitaciones, muy viejas, sin señal, sin internet. El encargado era un hombre flaco, con un ojo blanco y una voz susurrante que decía, aquí nadie se queda más de una noche, patrón. Aquí los sueños duran demasiado. Dormí mal. Escuché golpes en la ventana como si alguien caminara afuera toda la noche. Pensé que era un animal, pero cuando amaneció, había marcas de pies, descalzos. Y no eran huellas humanas normales. Eran más largas, como si alguien se arrastrara. Samuel me mostró su libreta. Había dibujado las huellas, exactas, y me dijo, las vi. Estaban en la puerta también, pero no quise despertarlo. No dije nada, solo me aseguré de revisar bien el tráiler antes de arrancar. Di a 2 voces en la neblina. La segunda jornada fue por una carretera secundaria, la 47, que se suponía acortaba distancia. Era un camino serpenteante, lleno de curvas y sin señalizaciones. A eso de las 5 de la tarde, una neblina espesa cayó como sábana sobre nosotros. No se veía a más de 5 metros. Bajé la velocidad. Samuel iba en silencio, hasta que murmuró, ¿escuchó eso? Yo no oía nada, solo el motor y mis propios nervios. Pero él insistía, están llamándome. Dicen mi nombre. Pensé que era sugestión, cansancio. Le dije que durmiera un rato, pero en su libreta, más tarde vi que había escrito, no vienen por usted, vienen por mí, ya vienen. Esa noche no encontramos pensión. Dormimos en el tráiler, en una curva amplia donde los camiones suelen estacionarse. Me dormí con el cuchillo al lado, como en los viejos tiempos, pero no por ladrones, sino por algo que ni sabía cómo explicar. A las 3 de la mañana, alguien tocó la puerta de la cabina. 3 golpes, secos. Me senté de golpe, y vi que Samuel ya estaba despierto, temblando. No abras, me dijo. Si los miras, te llevan. No abrí, no vi a nadie, pero juro que sentí como si algo se hubiera trepado al techo del tráiler y se arrastrara por encima hasta desaparecer. Día 3, el pueblo sin nombre. El tercer día decidimos desviarnos,
buscando una carretera principal. En el mapa no salía ninguna, pero Samuel dijo que él conocía una vía alterna. Insistí que no era buena idea, pero él parecía convencido, así que confié. Y así llegamos a un pueblo que no aparecía en ningún mapa, calles empedradas, casas sin pintura, gente que nos miraba como si no fuéramos reales. Había niños, perros, ancianos, pero ninguno hablaba, solo nos miraban. Samuel me pidió que no bajara del tráiler. Aquí me conocen, dijo. Yo creí que era una metáfora o alguna alucinación por el calor, pero él bajó, habló con una señora que lo abrazó llorando, y cuando regresó, no dijo nada por horas. Solo hasta la noche, cuando acampamos cerca de un arroyo, me confesó: este pueblo no existe, no debería estar aquí, pero yo lo soñé cada semana desde niño, exacto, igualito. No supe qué decirle. Empezaba a temer que se estaba volviendo loco, o que yo también. Día 4 desapariciones, ya faltaban menos de 300 kilómetros. El mar ya se olía en el aire, pero los sucesos empeoraron. Encontramos un retén militar en medio de la nada, uniformes reales, pero sin insignias. Nos detuvieron, pidieron papeles, nos bajaron. Uno de ellos miró a Samuel y dijo: tú no deberías estar aquí, ¿aún sigues huyendo? Samuel no respondió, solo miró al suelo. Nos dejaron ir después de revisar todo, pero sentí que no era un retén, era otra cosa, una prueba, un aviso. Esa noche, mientras dormíamos en una gasolinera cerca de Campeche, Samuel desapareció, dejando solo su libreta negra en el asiento. La última frase escrita decía: llegamos juntos. Yo ya no necesito seguir. Usted sí. Lo busqué por horas. Nadie lo había visto. La cámara de seguridad del lugar no mostraba a nadie bajando del tráiler. Día 5, entrega final. Conduje solo hasta Progreso. Llegué con un día de retraso, pero entregué la carga. Cuando firmaron los papeles, el hombre de la bodega me miró raro y dijo: ¿solo venía usted? Jurábamos que venían dos. Un joven delgado, de libreta negra. No supe qué responder. Solo asentí y me fui. Hoy a veces me pregunto si Samuel existió. Nadie en la empresa lo recuerda. No aparece en los registros del viaje, pero su libreta aún la tengo, con dibujos, frases, símbolos. Hay una página que no entiendo, llena de nombres tachados, rutas marcadas con lápiz y una nota al final que dice: en la ruta 47 nadie vuelve igual. Algunos no vuelven del todo. Y yo sigo manejando, pero ya no tomo atajos, ya no recojo copilotos. Y nunca vuelvo a pasar por esa ruta. Me llamo Rogelio, pero en la carretera me conocen como El Chivo. Llevo más de 20 años manejando tráileres de carga pesada a lo largo de todo México, desde la frontera hasta el sur más profundo. He cruzado desiertos interminables, bosques que parecen no acabar nunca y pueblos donde el tiempo se detuvo hace décadas. Pero lo que les voy a contar no tiene explicación. No es una sola historia, no es una sola noche. Es un cúmulo de cosas que me han pasado a lo largo de mi vida detrás del volante. Muchas veces las guardé para mí por miedo a que me tomaran por loco, pero ahora creo que necesito contarlo, porque allá afuera, en la carretera, hay algo más que asfalto y curvas. Hay cosas que no deberían existir. Todo comenzó una noche en la carretera 57, saliendo de San Luis Potosí rumbo a Matehuala. Era cerca de la medianoche, y yo venía solo, cargado de estructuras metálicas para una construcción. Recuerdo que hacía frío, cosa rara para esa zona. El parabrisas comenzaba a empañarse y me sentía extrañamente nervioso. La carretera estaba desierta, ni un solo faro a lo lejos. Solo yo y la línea blanca deslizándose bajo mis llantas. De pronto, vi a una mujer a un lado del camino, vestida de blanco, cabello largo, muy pálida. Frené de golpe. No tenía sentido que alguien estuviera ahí a esa hora, en medio de la nada. Me bajé, le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió, solo me miró, y entonces se esfumó. No corrió, no se fue caminando. Se desvaneció frente a mis ojos. Me subí al tráiler temblando, cerré la puerta y arranqué como alma que lleva el diablo. Ese fue el primer suceso. Después vinieron muchos más.
como aquella vez en la carretera a Zacatecas. Eran las 2 de la madrugada, venía subiendo una sierra y comencé a escuchar ruidos en la cabina de atrás. Pensé que algo de la carga se había soltado, pero cuando me detuve a revisar, todo estaba en su lugar. Al volver a subir, el espejo retrovisor me mostró algo que me heló la sangre. Alguien iba sentado en el asiento del copiloto. No pude verle la cara, solo una silueta oscura, quieta. Parpadeé y ya no estaba, pero el olor, ese olor a tierra mojada y flores marchitas quedó impregnado por horas. Con el tiempo aprendí a ignorar ciertas cosas. Aprendí a no detenerme por nadie, a no mirar mucho tiempo a los espejos, a no dormir en ciertos prederos. Pero algunas noches no se pueden evitar, como la vez que tuve que cruzar la carretera que pasa por Real de 14. Me advirtieron que no lo hiciera de noche, pero el tiempo apremiaba y tenía que entregar la carga al amanecer. Subiendo la sierra, vi luces extrañas entre los árboles. Primero pensé que era algún otro vehículo, pero no venían por la carretera. Flotaban entre los árboles, luces veloces, otras más como fuego. Me siguieron por varios kilómetros. La radio comenzó a hacer un zumbido raro, y la voz de un niño comenzó a escucharse, como si estuviera llorando, pero mi radio estaba apagada. De repente, todo se fue a negro. El motor se detuvo, las luces murieron. Me quedé a oscuras en medio del camino. Pasaron segundos, minutos, no sé cuánto, y luego el motor encendió solo. El estéreo volvió a la vida, pero con una canción que no tenía sentido, una melodía muy antigua, como de circo viejo. Me fui de ahí a toda velocidad. Cuando llegué al siguiente retén, uno de los guardias me dijo: «¿Vienes del camino de arriba?». Asentí. Me miró con seriedad. «Tienes tierra en la cara», como si hubiera salido de una tumba. No fue la única vez que me vieron raro. En otra ocasión, manejando por Oaxaca, pasé por un tramo donde había muchas curvas. De repente vi una caravana fúnebre en sentido contrario, pero era de noche, y no había lógica para un cortejo en ese momento. Pasaron 5 o 6 carros con coronas, y al final una querosene antigua, de esas negras con caballos. Pensé que estaba alucinando. Cuando llegué al siguiente pueblo, en la gasolinera me dijeron que ahí, años atrás, un tráiler sin freno se había llevado a un cortejo fúnebre completo. Nadie sobrevivió. A partir de entonces, los camioneros dicen que si ves el cortejo, es porque algo malo va a pasar. Y así fue. Esa misma noche, una llanta reventó en plena curva. Si no fuera porque otro camionero venía detrás y me ayudó a frenar, no estaría contando esto. Pero el otro camionero nunca volvió a aparecer. Nunca supe quién era. Nadie en la empresa lo conocía. Ni siquiera quedó registro de su llamada de auxilio. Como si me hubiera salvado un fantasma. En Chiapas fue peor. Me perdí en una brecha de terracería cuando el GPS falló. Pensé que era un atajo, pero comencé a ver cosas raras, cruces a los lados del camino, muñecos colgados de los árboles, figuras hechas con huesos de animales. Y luego, una especie de bruma lo cubrió todo. No podía ver a más de 2 metros. Escuchaba risas, gritos, pasos. Detuve el camión. Al abrir la puerta, una mano se asomó desde abajo del chasis. Una mano huesuda, llena de tierra. Cerré de golpe y aceleré sin mirar atrás. Después de eso comencé a soñar con carreteras que no existen. Lugares que al despertar no recuerdo del todo, pero me dejan un sentimiento de angustia. Como si en mi sueño siguiera manejando por rutas del más allá. Una vez soñé que cruzaba un túnel infinito, donde las paredes eran de carne y se movían, como si estuviera dentro de algo vivo. Al final del túnel me esperaba una figura encapuchada, sin rostro. Me desperté con la nariz sangrando y la presión por los suelos. He hablado con otros compañeros. Algunos también han vivido cosas raras. Uno asegura que levantó a una mujer embarazada en la carretera, y cuando llegó al hospital, el médico le dijo que esa mujer había muerto hacía más de 20 años en ese mismo tramo. Otro afirma que lo persiguió un perro gigante con ojos rojos durante varios kilómetros. Y todos coincidimos en algo: hay ciertos lugares en el país donde es mejor no detenerse, donde el aire es diferente, donde la noche pesa más. Ahora cargo una veladora de la Santa Muerte en mi cabina.
No soy muy creyente, pero desde que la tengo, las cosas se han calmado un poco. A veces la flama parpadea sin razón, otras veces huele a cera quemada aunque no la haya encendido, pero me da cierta tranquilidad, como si alguien me acompañara en esas rutas malditas. No sé cuánto más estaré en este trabajo. Cada vez duermo menos. Cada vez siento más que algo me sigue, que algo se sube a mi tráiler cuando paso por ciertas zonas, que no siempre viajo solo. Pero mientras el motor siga rugiendo y las llantas sigan girando, seguiré adelante, porque esta vida ya no me pertenece, porque en algún punto del camino dejé algo atrás o alguien se subió sin que me diera cuenta. Y si alguna vez vas en la carretera y ves un tráiler blanco con luces azules en los retrovisores, tocando el claxon 3 veces como saludo, no respondas. No soy yo, ya no soy yo. Soy camionero desde hace más de 20 años. He cruzado carreteras desde la frontera hasta lo más profundo del sur. Me he enfrentado a tormentas, carreteras cerradas, accidentes, asaltos, pero nada, absolutamente nada me había preparado para lo que viví en esa maldita ruta. Algunos dicen que uno termina viendo cosas raras cuando conduce de noche, que el cansancio juega con tu mente, que las luces del tablero, los faros, el zumbido constante del motor, te inducen a soñar despierto. Pero yo sé bien lo que vi, lo que sentí, y aunque nadie me crea, lo voy a contar como lo recuerdo, palabra por palabra. Era una noche cerrada de noviembre. Me tocaba entregar una carga urgente desde Monterrey hasta un pueblo perdido en la sierra llamado Santa Leticia. No aparecía en todos los mapas, pero tenía coordenadas precisas. El cliente era un tipo raro, con voz seca, que me insistió en que la carga debía entregarse esa misma noche. No pesaba mucho. Era un solo paquete, sellado con cadenas, cubierto con un plástico negro y dentro de una jaula de metal. No me gustó desde el principio. Tenía un olor raro, como a humedad vieja, como si algo podrido estuviera encerrado ahí. Pero el pago era más que generoso, el triple de lo que normalmente cobraría. Y la necesidad, ya sabes, siempre manda. Salí a las 8 de la noche. La ruta 87 es conocida por ser solitaria. Pasa por cerros secos, cañones olvidados y tramos donde no hay señal ni alma viva durante kilómetros. La primera hora fue normal, aunque noté que el paquete se movía. Era apenas perceptible, un leve rechinar de la jaula, un sonido suave, como si algo dentro rascara con uñas o patas. Llamé al cliente. Le pregunté si llevaba un animal. Me respondió que no hiciera preguntas y que no me detuviera bajo ninguna circunstancia. La señal se perdió minutos después. No soy fácil de asustar, pero algo en ese viaje no encajaba. Cada tanto, los faros del tráiler parecían reflejar algo en la carretera. No personas, no animales, sombras, figuras que se desvanecían apenas las iluminaba. Una en particular se quedó conmigo. Una silueta delgada, muy alta, parada en medio de la carretera. No tenía rostro, no tenía ropa, parecía hecha de sombra pura. Y cuando pasé por encima de ella, sentí un escalofrío subir por mi columna como si algo helado se arrastrara dentro de mí. Desde entonces, la temperatura en la cabina bajó. Aunque tenía el calefactor encendido, no podía dejar de tiritar. Pasadas las 11, la niebla se hizo espesa. El GPS dejó de funcionar y la radio solo escupía estática. Decidí detenerme un momento para revisar el mapa de papel que siempre llevo por si acaso. Apenas bajé del camión, noté que el silencio era absoluto. No había grillos, no había viento, solo el ruido suave, casi imperceptible, del paquete moviéndose detrás. Pero eso no fue lo peor. Al revisar la parte trasera, vi que las cadenas del paquete estaban oxidadas, como si tuvieran años ahí, y juraría que no estaban así cuando lo cargué. Una de ellas estaba floja, colgando, y el plástico tenía cortes, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir. Un líquido espeso, negro, se filtraba por la base. Metí la mano sin pensar, y sentí un calor nauseabundo, como si tocara carne viva. No vi nada, pero supe que no debía estar ahí. Volví a la cabina, intenté arrancar. El motor tosió, rugió y murió.
Lo intenté varias veces más. Nada. La batería no respondía. Entonces escuché golpes desde atrás. 3. Fuertes, como puñetazos sobre el metal, seguidos de una voz de niño. Ya llegamos, ¿verdad? Sentí como la sangre se me iba a los pies. No había nadie más conmigo. No podía haber nadie ahí. Cerré las puertas, tomé el crucifijo que llevaba colgado del retrovisor y recé, algo que no hacía desde niño. Y entonces, otra vez, esa voz, ábreme, me está doliendo. Los golpes se volvieron constantes. El tráiler se sacudía como si algo enorme se estuviera revolviendo adentro. Y luego vi, a través del espejo, que la jaula se abría sola. Las cadenas se deslizaban como serpientes, cayendo una por una, hasta dejar el paquete completamente libre. Algo salió, no sé cómo describirlo. No era un animal, no era humano. Era una criatura deforme, pálida, con brazos demasiado largos y una cabeza alargada como la de un fito. No tenía ojos, pero sabía que me miraba. Caminó por el costado del tráiler como si supiera exactamente dónde estaba yo. Cerré los ojos, bloqueé las puertas y supe que iba a morir, pero no lo hizo. No me atacó, solo se quedó ahí, parado, al lado del espejo, y me habló, con la voz de mi madre muerta. Hijo, ¿por qué me dejaste sola? Yo grité, lloré, golpeé el volante como un loco. Cerré los ojos y deseé que todo fuera un mal sueño. Y entonces, el motor arrancó solo. Las luces se encendieron, y la niebla se disipó. La criatura había desaparecido. No me detuve ni una sola vez hasta llegar al pueblo de Santa Leticia. Pero aquí viene lo más extraño. Cuando llegué, el pueblo estaba vacío. No vacío de gente, vacío en el tiempo. Casas derruidas, iglesias quemadas. Era un pueblo fantasma. El letrero de entrada estaba oxidado y tenía fecha 1956. No supe qué hacer. Llevé el paquete ya vacío al lugar indicado. Una casa a medio caer, con cruces rotas clavadas al frente. Al tocar la puerta, nadie respondió, pero una voz, desde dentro, me dijo, gracias por traerlo, ahora ya descansa. Salí de ahí lo más rápido que pude. El pueblo desapareció detrás de mí como si se deshiciera en el retrovisor. Nunca más volví por esa ruta. Tiré el teléfono con el que el cliente me contactó, pero lo más raro es que, desde esa noche, a veces, cuando manejo solo por carretera, la radio se enciende sola y suena una canción que no conozco, suave, triste, y una voz me susurra, hijo, ya no estás solo.